aquí en Poder Pensar. El fútbol uruguayo vive días de tormenta, días complicados. Recordemos que ha caído el ejecutivo de la AUF hace pocas horas, que se está hablando allí de un interinato con nuevas autoridades. Esto comenzó con lo que se suponía tenía que ver con la seguridad dentro de los recintos deportivos, concretamente dentro del Estadio Centenario, y después de incidentes que se registraron en Copa Libertadores en un partido entre Nacional y Newell's Old Boys, hinchas de Nacional enfrentados con la policía allí en la Tribuna Colombes, con un anuncio del propio presidente Mujica de que los policías no iban a ingresar más al estadio, no iban a ingresar tampoco a las tribunas del Parque Central, una política diferente a la que se había implantado en noviembre del año pasado, ya lo vamos a conversar. Estamos aquí, después han aparecido otros elementos que vamos a barajar, por supuesto, y que no tienen que ver con la seguridad concretamente, sino con intereses económicos y otras presiones. Estamos recibiendo a Miguel Cejas, que es ex vicepresidente de AUF. Hace pocas horas ha dejado su cargo junto a Sebastián Bauzá, el presidente, de repente la figura más conocida, pero bueno, el ejecutivo se fue en pleno, concretamente, de la AUF. Vamos a estar con Sebastián Giovanelli, nuestro compañero, que siempre tiene su columna aquí en Poder Pensar sobre temas de deporte, para poder conversar de esta situación tan complicada y amarga que vive el fútbol uruguayo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Se puede decir que hubo golpe de Estado, como dicen muchos, en el fútbol uruguayo en estas horas? No, yo creo que no puede plantearse en esos términos. Obviamente hay una serie de dificultades y de intereses, algunos individuales, otros corporativos, que han ido en los últimos tiempos, fundamentalmente en los últimos meses, generando una serie de etapas y dificultades prácticamente a diario que desembocaron este último fin de semana, donde claramente el Ejecutivo tuvo la percepción que estaba prácticamente en soledad y que si se mantenían los cargos era para cumplir el mandato al 31 de julio y también para llevar adelante las políticas que entendíamos que eran imprescindibles para el bien del fútbol uruguayo, y que no estaban dados la situación de gobernabilidad imprescindible para llevar adelante las acciones que se debía tomar, y obviamente nosotros no estábamos para quedarnos a hacer la plancha y llegar al 31 de julio. ¿Por qué dice soledad? ¿Por qué usted dice estábamos en soledad? Porque de una u otra manera, algunas instituciones más explícitamente, otras más en algunos momentos sí, en otros momentos no nos daban la tranquilidad de que decisiones sumamente importantes para el fútbol uruguayo que habían que tomar y que creemos que hay que tomar necesariamente pudieran tener el respaldo político para llevarlas adelante. Falta de gobernabilidad, se desprende evidentemente el significado en el mismo término. Ahora, ¿quién no dejaba gobernar al Ejecutivo de Bauzá? ¿Los clubes? ¿Casal y su injerencia en algunos clubes y la Mutual? Casal y su vinculación con el gobierno, lo que pasó en los últimos tiempos desde que asumió la presidencia de Eduardo H. en Nacional. ¿Quién no dejaba? ¿Quién le quitó esa gobernabilidad al Ejecutivo de Bauzá? Nosotros tenemos que ser en estos días muy cuidadosos con nuestras declaraciones. Obviamente hay intereses diferentes y hay actores internacionales del fútbol que están mirando con mucho cuidado qué es lo que sucede en el fútbol uruguayo. Por lo tanto, yo me voy a limitar a decir que el fútbol uruguayo tiene su propio sistema de gobierno, fundamentalmente es el Ejecutivo y la Asamblea de Clubes, o sea que son los clubes los responsables, más allá de que muchos clubes, obviamente todos sabemos, no han actuado respondiendo a intereses obviamente propios, sino que lo han hecho en función de intereses ajenos. No lo decimos nosotros, lo han dicho presidentes de distintas instituciones en momento de tomar definiciones de determinado tipo de denuncias. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo. Pero en definitiva, quienes son los que toman las decisiones son los clubes. Usted decía, estamos siendo observados, no sé si fue exactamente esa palabra, por organizaciones internacionales. Por allí se lo pregunto porque surgió una versión de que la FIFA podía dejar incluso a Uruguay fuera del Mundial. ¿Eso es un título catástrofe o cuánto tiene que ver con la realidad? Sí, yo creo que no están dadas esas circunstancias que lleven. ¿Es verdad que la FIFA está siguiendo a Uruguay o no? Es verdad que la FIFA ha consultado cuál es la situación, en forma verbal incluso. ¿A quién? A las autoridades de la AUF mientras estábamos vigentes. Pero de ahí a ese paso, yo creo que no están dados. Además, yo creo que no están dadas las circunstancias con el gobierno, en el sentido de que el gobierno estableció claramente el jueves de la semana pasada que no había custodia policial para 2 escenarios deportivos,
que el fútbol podía seguir jugándose. Bueno, luego se sucedieron una serie de hechos, pero que en definitiva creo que no está en riesgo la participación de Uruguay en el Mundial. Claro. Miguel, sobre la salida del ejecutivo de Sebastián Bauzá, que ustedes también integraban, por cierto, pasaron un montón de cosas. Es decir, apareció el viernes el ejecutivo del presidente Mujica con estas medidas con respecto a la seguridad. La Mutual desenterada, como todos los organismos de fútbol uruguayo, como la propia prensa, de lo que iba a pasar ese fin de semana. Recién a las 24, 36 horas se toma la decisión de que un partido no va a contar con los jugadores. A instancias seguramente de vuestro ejecutivo, la mesa ejecutiva toma la decisión de suspender el partido para no armar un inconveniente más grande con respecto a lo que podía ser un parate de jugadores. Ahí aparece Nacional en escena a decir que se vio perjudicado porque Nacional jugó y Peñarol no iba a jugar. Pregunto, y si a eso le sumo cómo amanecí hoy de mañana. Hoy de mañana amanecí con un título en La República donde se decía que la empresa Fox, que hace no mucho llegó a Uruguay, le había ofrecido un dinero a algunos clubes y que los clubes que habían denunciado a Conmebol hoy mismo levantaban esa denuncia. La pregunta es, ¿se arregló todo de golpe en el fútbol uruguayo cuando se fue Bauzá? Lo que parece claro que lo único que cambió la semana pasada hoy es que no está el presidente Bauzá. Eso parece... El pueblo uruguayo, nuestra gente, es inteligente y ha percibido claramente que hay una situación de situaciones que no están claras. Nosotros en el comunicado del lunes por la mañana le quisimos dar un tono de respeto y de que por el bien del fútbol uruguayo no era el momento a decir todas y cada una de las cosas que nosotros pensamos. Creemos que en la noche de hoy, miércoles, las circunstancias siguen igual. Hemos sido muy medidos en nuestras declaraciones. De todas maneras, creo que la opinión pública tiene absolutamente claro quién, cómo, cuándo ha incidido en todo este proceso. Y no tengan duda que va a llegar un momento, seguramente en próximos días, cuando pase esta ola, en que se pueda hablar más en profundidad de lo que cada uno hizo, de lo que cada uno no hizo con respecto a esta situación que tiene como desenlace que siga habiendo fútbol con un ejecutivo del presidente Bauzá fuera de circulación. Seguramente uno de los capítulos más graves de toda esta situación, porque más allá del fútbol uno puede decir, muchos uruguayos dirán, a mí no me gusta el fútbol, no estoy cerca de lo que pasa con el fútbol, no es un tema mío, es si realmente hubo o no una injerencia política, y en este caso del propio gobierno, sobre todo esto que está pasando. Si le parece, escuchamos al presidente José Mujica con declaraciones que hizo después de la reunión con los representantes de todos los clubes, y hablaba incluso de esto que decíamos recién, si la FIFA podía llegar a dejar afuera o no a la selección del Mundial. Lo vemos. Nosotros no le queremos hacer mal al fútbol, al contrario, pero queremos que juguemos en serio este partido para mejorar un poco. ¿Y qué pensó de la renuncia del presidente de la AUF? Ah, no, pero eso es un problema doméstico del fútbol. Intervención suya, como se ha especulado temerariamente, ¿qué puede pasar? Fuegos de artificio. Todos esos son fuegos de artificio. El problema es que estamos en un baile y el fútbol es muy importante para la sociedad uruguaya y tiene que tener un marco que lo transforme en una fiesta y no una batalla campal. Hay que ambicionar de que al fútbol puedan ir la gente con la familia, estarse toda la tarde, vestir el espectáculo de otras cosas que acompañan al fútbol. Una verdadera distracción popular debería de cumplir eso. Entonces tenemos que buscar de que algunas deformaciones que tiene nuestra sociedad no lo ahoguen como espectáculo. Vive mucha gente además y es una alegría de la gente. Después hay mucho negocio. ¿No teme que la FIFA sancione a Uruguay, presidente? Bueno, muchachos, gracias. Miren, mi querido amigo, en la vida no se puede vivir temblándole a todo. Al final vamos a estar un día en una esquina y nos vamos a morir de un ataque de caspa. Y yo por eso no voy a dejar de estar en las esquinas. ¿Qué le vamos a hacer? Morirnos nos vamos a morir. Pero no creo que la FIFA tenga que ver nada porque nosotros no nos metimos con el fútbol, nos metimos con la tribuna. ¿Qué le deja esa última frase del presidente José Mujica? No nos metimos con el fútbol, sino con la tribuna. A mí lo que me deja esa frase y el concepto general del presidente es que el presidente estuvo
plagado de una muy buena intención, de una sana intención de que el gobierno no miraba para un costado en un problema que estaba sucediendo, pero los temas son verdaderamente bastante más complejos y bueno, la prueba está que existe la posibilidad de reanudarse el fútbol, pero las circunstancias de fondo no han cambiado con respecto a lo que había la semana pasada. Es más, si se llega a votar hoy o mañana el nuevo código de disciplina, lamentablemente se hace en forma antirreglamentaria. Porque este mismo planteo estuvo plasmado el jueves pasado en la reunión y el presidente Bauzá se comprometió a hacer la asamblea ante el presidente Mujica para hacer el nuevo código. Y el reglamento de la AUF establece que necesita la asamblea convocarse con un plazo de 15 días de anticipación. Por lo tanto, el mismo viernes, el Consejo Ejecutivo convocó a asamblea para el viernes 11, cumpliendo la palabra Bauzá con el presidente de la República dentro del reglamento. Lamentablemente, si se vota esta semana o en estos días, se haría en forma antirreglamentaria. Y además de eso, es un principio de derecho ineludible que si uno cambia las reglas de juego, no pueden ser en el medio de la competencia. Usted es un hombre de fútbol y asumir que la aprobación de este código lleve a frenar los hechos de violencia es asumir los clubes la responsabilidad directa de todo lo que ha pasado hasta ahora. Porque si uno dice, con sanciones económicas a los clubes, con quita de puntos, esto va a llevar a que las autoridades del deporte o del fútbol en este caso hagan algo, es porque antes no lo hicieron. Yo creo que era necesario un gesto de este tipo de parte del fútbol, así estaba convencido. Pero también es cierto que ya sanciones de puntos y quita de puntos hubieron y los desmanes siguieron pasando. Yo creo que el tema es más profundo. Creo que las autoridades del fútbol han hecho mucho, pero falta mucho más por hacer. Pero que el error más grande que se ha cometido en estos días es tirarnos la responsabilidad los unos a los otros. Desde el poder político al fútbol o desde el fútbol al poder político. Acá se trabaja en conjunto. Nosotros ya hemos manifestado hace varios meses, desde el año pasado, el segundo semestre, cuando dijimos el sistema de los referentes de las barras está perimido, no funciona. Y esto está desde periodos de gobierno anterior, que se le había indicado a las instituciones que había que poner referentes. Está perimido, acá hay que trabajar en conjunto. Los clubes tienen que poner guardia privada con forma preventiva, que colabore con el responsable de la seguridad, que es el Ministerio del Interior, y que el jefe de lo cooperativo tiene que ser del Ministerio del Interior. Mire, hace un tiempo se discutía. Desde el fútbol se decía, el fútbol, la policía tiene la responsabilidad. Y desde la policía decía, es un espectáculo privado, la responsabilidad del privado. Nosotros hemos sostenido una teoría que creíamos que venía avanzando en función de lo que había acontecido, es un espectáculo privado, pero con connotaciones públicas. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidad. Hacemos una pausa, ¿te parece, Sí. Seba? Después seguimos conversando. Perfecto. Y si te parece ya entramos en el otro capítulo que tiene que ver también con la figura del empresario Francisco Casal y los intereses económicos que pueden haber detrás de todo esto. Ya regresamos. Desembocaron este último fin de semana, donde claramente el Ejecutivo tuvo la percepción que estaba prácticamente en soledad y que si se mantenían los cargos era para cumplir el mandato al 31 de julio y también para llevar adelante las políticas que entendíamos que eran imprescindibles para el bien del fútbol uruguayo y que no estaban dados la situación de gobernabilidad. ¿Se puede decir que hubo golpe de Estado, como dicen muchos, en el fútbol uruguayo en estas horas? No, yo creo que no puede plantearse en esos términos. Obviamente hay una serie de dificultades y de intereses, algunos individuales, otros corporativos, que han ido en los últimos tiempos, fundamentalmente en los últimos meses, generando una serie de etapas y dificultades prácticamente a diario que Continuamos aquí en Poder Pensar. El fútbol uruguayo vive días de tormenta, días complicados. Recordemos que ha caído el ejecutivo de la AUF hace pocas horas, que se está hablando allí de un interinato con nuevas autoridades. Esto comenzó con lo que se suponía tenía que ver con la seguridad dentro de los recintos deportivos, concretamente dentro del Estadio Centenario, y después de incidentes que se registraron en Copa Libertadores en un partido entre Nacional y Newell's Old Boys
hinchas de Nacional enfrentados con la policía allí en la Tribuna Colombes, con un anuncio del propio presidente Mujica de que los policías no iban a ingresar más al estadio, no iban a ingresar tampoco a las tribunas del Parque Central, una política diferente a la que se había implantado en noviembre del año pasado, ya lo vamos a conversar. Estamos aquí, después han aparecido otros elementos que vamos a barajar, por supuesto, y que no tienen que ver con la seguridad concretamente, sino con intereses económicos y otras presiones. Estamos recibiendo a Miguel Cejas, que es ex vicepresidente de AUF. Hace pocas horas ha dejado su cargo junto a Sebastián Bauzá, el presidente, de repente la figura más conocida, pero bueno, el Ejecutivo se fue en pleno, concretamente, de la AUF. Vamos a estar con Sebastián Giovanelli, nuestro compañero, que siempre tiene su columna aquí en Poder Pensar sobre temas de deporte, para poder conversar de esta situación tan complicada y amarga que vive el fútbol uruguayo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.